Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. El 24 de junio de 2026, Venezuela recibió 2 terremotos en 39 segundos. Miles de personas muertas, decenas de miles de desaparecidos. Venezuela está viviendo una de las catástrofes más difíciles y dolorosas de toda su historia. ¿Estamos preparados para un terremoto como el de Venezuela? Me puse a investigar, busqué los números, los estudios, los mapas. Hablé con un ingeniero dominicano, quien es el experto en ese tema aquí en el país. Y lo que me dijo no me gustó para nada. Entonces yo digo, nos estamos preparando para recoger los muertos con eficacia, entre comillas, no para prevenir. Y la respuesta corta es no. Pero la historia es mucho más compleja e interesante y mucho más urgente que eso. Así que veamos cuál es la situación actual y qué es lo que podemos hacer y no hacer. Y que en vez de comprar una vivienda, tú estés comprando una tumba. Como humanos con un corto plazo de existencia en el planeta, a veces olvidamos que el planeta no está quieto. Todo está cambiando constantemente. Debajo de nuestros pies, el planeta crece, se ajusta, respira, las placas se mueven, las montañas suben, los valles se forman. De vez en cuando lo sentimos. Un temblorcito aquí, una vibración allá. En latín ese proceso se llamaba terra motus, de ahí la palabra terremoto. Y no ocurre solo aquí. En Marte se han registrado sismos, en la Luna también. Es parte de la existencia de cualquier planeta vivo. El terremoto es un evento natural. Este es Roberto Calderón Combes, ingeniero sísmico en la UAST, formado en Japón, ex subdirector de la oficina del gobierno encargado de evaluar la seguridad estructural de los edificios dominicanos. El hombre que sabe exactamente cuán vulnerable es este país y que lleva años diciéndolo sin que nadie lo escuche. El terremoto per se no es un desastre natural. El terremoto es un evento natural de la naturaleza, de las actividades propias de la corteza terrestre. Es un evento natural, como los ciclones, como la lluvia, como la salida del sol. Es un evento natural en el que nosotros no podemos intervenir. El desastre lo creamos los hombres, nosotros, porque nosotros hemos decidido vivir en sociedad, hemos decidido construir infraestructura para nuestra comodidad y al final quienes matan en el terremoto no es el terremoto, porque si el terremoto te agarra en el desierto de Sahara no te va a pasar nada. Si te agarra a Campo Traviesa no te va a pasar nada. Pero si te agarra en una edificación que nosotros construimos, en un puente que nosotros construimos, en una presa que nosotros construimos que falle, o sea, en una obra que nosotros hemos construido, quien te va a matar es la obra que nosotros construimos, no el terremoto. Y eso cambia completamente la forma en que deberíamos pensar sobre los terremotos. Si el desastre no lo causa el terremoto, sino nosotros, entonces el desastre se puede prevenir. No es una fuerza divina inevitable, es un evento mitigable. Es un problema de ingeniería, de política, de decisiones. Y los problemas de, por lo menos, ingeniería, tienen solución. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. Lo que pasó en Venezuela no fue un terremoto normal. Fueron 2. 39 segundos de diferencia. Primero uno 7.2, luego uno 7.5. Y a eso se le llama un doblete sísmico. Y eso es rarísimo. El primero agrietó paredes, debilitó estructuras. Muchos edificios resistieron, dañados, pero en pie. Pero entonces llegó el segundo, más fuerte todavía, y los que ya estaban comprometidos por dentro no aguantaron. El primero por sí solo hubiera sido una tragedia, pero el segundo lo convirtió todo en catástrofe. ¿Por qué fue tan destructivo? Bueno, hay 3 razones, y las 3 nos van a sonar muy familiares. Primero, el suelo. La Guaira está construida sobre sedimentos blandos. El suelo blando amplifica las ondas sísmicas. El temblor llega más fuerte, no más suave. Lo segundo, los edificios. Torres de hormigón sin refuerzo sísmico moderno, muchas con lo que se llama piso blando, planta baja abierta, estacionamientos, locales comerciales, que colapsa primero y arrastra todo lo de arriba, como un mazo de cartas. Y lo tercero, la fiscalización. Décadas de construcción acelerada sin que nadie verificara si se estaba construyendo bien. Suelo blando, edificios sin refuerzo, falta de fiscalización. Guárdense esos 3 puntos, porque los vamos a ver de nuevo aquí en el país. Entonces, nosotros no estamos muy diferentes a ellos, por más que quieran decirlo,
Lo lógico es suponer que lo que sucedió en Venezuela pudiera eventualmente suceder aquí. En un museo de terremotos en Japón existe este modelo que explica perfectamente cómo funciona un sismo. A la derecha, una placa tectónica que se mueve constantemente, lenta, imparable, y a la izquierda otra placa encima de ella, siendo arrastrada poco a poco por la fricción, y encima de esa segunda placa, una ciudad. Lo que ocurre es simple, la presión se acumula. La placa de arriba se resiste, hasta que no puede más. Se libera de golpe. Ese momento, ese salto, es un terremoto. Y si tienes una ciudad encima cuando ocurre, bueno, ya sabes lo que pasa. La isla donde vivimos está sentada encima de la frontera entre dos placas tectónicas, la del Caribe y la de Norteamérica. Se rozan, se empujan, se deslizan una contra la otra. 2 centímetros al año. En toda una vida de 80 años, esas placas se habrán movido un metro 60. No lo podemos sentir, pero la energía que genera ese movimiento no desaparece, se acumula. Hay 2 fallas principales que atraviesan nuestra isla. La falla septentrional cruza el Cibao, justo por debajo de Santiago. La falla de Enriquillo atraviesa el sur y sigue hacia el oeste, hacia Haití. Exacto, la misma falla del terremoto del 2010, el que mató a más de 300,000 personas en la misma isla. Ahora el número que debería preocuparnos. La falla septentrional no ha generado un terremoto mayor a magnitud de 7 desde el 1562. 462 años acumulando tensión. Y estudios del USGS sugieren que la última gran ruptura pudo haber sido alrededor del año 1200. Es decir, estamos hablando de 800 años de energía sin liberarse del todo. Y aquí muchos están pensando, pero si aquí tiembla casi cada semana, eso va soltando presión, ¿no? No. Imagínense un globo inflándose. Cada temblorcito es como un chorrito de aire escapándose por un huequito. Así. Como un peito. La tierra tirándose peitos, por decirlo así. Así que se está escapando, pero el globo sigue llenándose. La única forma de que se desinfle de verdad es ¡No! si se explota. Y eso es exactamente lo que pasó en Venezuela. Un año antes del gran terremoto, ya habían sentido sismos fuertes. La gente pensó que ya había pasado lo peor, pero la falla llevaba más de 200 años cargándose. Y en junio de este año, entonces finalmente explotó. No. Toda la energía se soltó de una vez. Esta isla tiene una historia sísmica larga, violenta, y de eso ya hicimos un video completo. Si no lo han visto, ahí arriba está. Pero lo que importa saber ahora es esto. Ya pasó antes, muchas veces, y la ciencia lleva años diciendo que estamos atrasados. Estamos muy preparados para los ciclones porque vienen todos los años, pero como los terremotos, el último grande fue en el 46, de eso hacen todos los años del mundo, nos hemos olvidado. Pero el tamaño del golpe va a ser igual. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque la República Dominicana sí tiene instituciones, sí tiene leyes. Desde el terremoto de Haití en el 2010, tenemos reglamento sísmico obligatorio. Este año entró en vigor un nuevo código de construcción. Tenemos la COEE, la ONESVIE, el Centro Nacional de Sismología en la UAST. Incluso tenemos mapas de peligrosidad sísmica, documentos que identifican exactamente qué zonas tienen mayor riesgo y cómo deberían construirse los edificios en cada área. En papel, estamos bien, pero aquí está el problema. Y este es el corazón de todo este video. Tenemos un sistema que diagnostica, pero no cura. ONESVIE puede evaluar edificios y recomendar reforzarlos, pero no puede obligar a que se haga. Desde el 2020 hasta finales del 2025, había más de 1,300 evaluaciones estructurales, decenas de hospitales evaluados. ¿Y cuántos fueron reforzados de verdad? 1. Un solo hospital en todo el país. Miles de millones se gastan en pintura, en equipos, en mobiliario, casi nada en lo que realmente sostiene un edificio cuando tiembla. La estructura. Hemos creído por muchos años y se hacía mucho énfasis en los simulacros, no de terremoto, porque uno no hace un simulacro de terremoto, sino simulacro de evacuación. Hacíamos mucho énfasis y presentábamos los simulacros de evacuación como la preparación. Entonces yo digo, nos estamos preparando para recoger los muertos con eficacia, entre comillas. No nos estamos preparando para prevenir el desastre.
para recoger muertos, y eso es ilógico y absurdo. Ilógico y absurdo que creamos que la preparación es reacción. Y eso no es pesimismo, es ingeniería. Y esto es lo que pocos dicen. Reforzar antes del terremoto no solo salva vidas, es también la decisión económicamente más racional. Reforzar cuesta menos que reconstruir, siempre. Pero preferimos ignorar el problema, pensando que todo va a estar bien, que eso no pasa aquí, que aquí tenemos la Biblia en el escudo. Y ahora súmenle a eso la construcción informal. Hasta el 70% de lo que se construye en este país se hace sin planos, sin ingeniero, sin supervisión, bloque sobre bloque, por necesidad, sin que nadie revise si esa mampostería va a aguantar. Y la mampostería en este país es un desastre. Un desastre. Generalmente informal, la mampostería. Y no hay mampostería doblemente armada, por más que le quieran poner la famosa serpentina, eso es mentira. Y una serie de cosas técnicas que hacen que la mampostería sea un peligro. Entonces, tú puedes tener una casita de 1 o 2 niveles, pero si eres mampostería, tú tienes mucha debilidad. Y la vulnerabilidad no está mejorando, está empeorando. Más gente, más edificios, más riesgo. Pero si creen que el problema es solo la construcción informal. Pero las cosas que se cayeron en Venezuela eran formales, ¿eh? Y no son precódigo tampoco, porque Venezuela tiene un código sísmico desde hace, qué sé yo, 60, 70 años, 60 años por lo menos, ¿eh? O sea, y esas edificaciones que se cayeron no son de 60 años. Son edificaciones hechas teóricamente con el código de ellos, ¿eh? Pero, como te digo, es un país tercermundista con las mismas deficiencias que tenemos nosotros de irresponsabilidad en la supervisión, de informalidad y de una serie de cosas. Entonces, lo lógico es suponer que lo que sucedió en Venezuela pudiera eventualmente suceder aquí, de presentarse un sismo con esas características. Formal o informal, el problema es sistémico, porque los códigos sísmicos existen desde los años 80, pero como algunos señalan, no son tan fáciles de aplicar. Efectividad de un código está en la facilidad de aplicación y en que esté adaptado a la situación. Entonces tú tienes que facilitarle un código que pueda ser digerido con facilidad por esa masa de ingenieros que no son especialistas en el tema. Tenemos un código nuevo, muy alineado con las últimas investigaciones y reglamentaciones americanas, pero con una complejidad que no está al alcance de todos los ingenieros. Entonces, eso le resta efectividad a un código. El terremoto no es el desastre. El desastre lo construimos nosotros, bloque a bloque, con permiso, sin permiso. Entonces, nosotros estamos llenos de piso suave, una torre altísima y los parqueos abajo, y eso se ha caído en toda parte del mundo y probablemente aquí tengamos problemas con eso. Y son edificaciones formales que Obras Públicas las acepta. ¿Cómo? Bueno, tal vez porque los códigos eran muy laxos en el momento en que se hicieron y ahora ya tiene más restricciones. Pero como quiera, o sea, habrá una que otra que observan los reglamentos, que están bien concebidas. O sea, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. El gobierno dominicano encargó un estudio financiado por el BID que calculó barrio por barrio cuánto daño causaría un terremoto en Santo Domingo y Santiago. Los mapas existen, los números existen y lo que dicen debería estar en los titulares de todos los periódicos. Y ese estudio fue hace 10 años. Santiago primero. La amenaza principal en Santiago no son los huracanes, es el suelo. La ciudad está construida sobre sedimento blando, encima de la falla septentrional, la que lleva más de 4 siglos sin liberar tensión. El 68% de sus edificios son de mampostería, el tipo más vulnerable. Y el estudio calcula que un terremoto intermedio, no el peor escenario, causaría pérdidas cercanas a los $10,000 millones. El 10% del PIB del país entero, una sola ciudad, un solo evento. Ahora Santo Domingo. Las zonas de suelo más blando, las que amplifican el movimiento sísmico, como lo vimos en Venezuela, están al norte de la ciudad y a lo largo de los Sama, La Ciénega, Guachupita, Gualey, Capotillo, densamente pobladas, mayormente informales, justo donde el temblor llega más fuerte. Los barrios con mayor riesgo combinado, con daño físico multiplicado por pobreza y hacinamiento, son La Sursa, Gualey, Cristo Rey, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas y Capotillo. Y no es solo la vivienda, es la infraestructura que necesitaríamos el día que tiemble. Tenemos que revisar los elevados de la 27 porque se supone que es una de las avenidas que debe servir si se produce una catástrofe para manejar ambulancias y carros de bomberos y toda esa cosa.
pero si se le caen todos esos elevados que están ahí, porque, ¿verdad? Todos esos cruces peatonales, pues no los vamos a poder usar. Entonces le dice, ese es un tema que tenemos que resolverlo, de asegurarnos que la avenida 27 de febrero esté limpia para poder hacer la asistencia al desastre. Exacto. ¿De qué sirve que los bomberos estén entrenados en rescatar si todo a su alrededor les impide llegar a las zonas afectadas? Y lo sabemos, hace tiempo lo estamos diciendo, pero no hacemos nada. Las instituciones que tienen que ver con prevenir el desastre, eso nada más se limitan a hacer evaluaciones, a decir estamos mal, pero no le dan recursos para mejorar las edificaciones vulnerables. Y las instituciones que tienen que manejar la crisis, que son Defensa Civil, bomberos, esas están contando con que van a poder desplazar ambulancias y al final, si nuestras calles y nuestras ambulancias no están porque le cayeron arriba las losas y las explotaron, si los hospitales no están, ¿cómo van a manejar la crisis? Después del terremoto de Venezuela, algo está pasando aquí mismo. Geólogos, sismólogos, ingenieros están saliendo a hablar, y es la conversación correcta, porque el problema no es el terremoto. La pregunta real no es, ¿qué hacemos cuando tiemble? La pregunta real debería ser, ¿qué hacemos ahora, antes de que tiemble? Algo tenemos que hacer. Tenemos que sentarnos como sociedad, los profesionales, el Estado, la gente, y buscarle una salida, porque esa es una bomba de tiempo, la informalidad, obviamente. Y las edificaciones que ya están hechas, tenemos que reforzarlas. Tenemos que reforzar hospitales, tenemos que reforzar escuelas, tenemos que reforzar cuarteles de bomberos, tenemos que reforzar cuarteles militares, tenemos que reforzar todas esas entidades que van a atender la crisis, porque ellos deben sobrevivir para manejar la crisis. Y hacer un plan nacional que yo te puedo manejar impuestos e incentivos para que el sector privado lo haga. O sea, tenemos que sentarnos a discutir un plan de refuerzo para que cuando el evento venga, por lo menos nos encuentre trabajando, preparando, no nos encuentre de brazos cruzados y después dando con el pecho. ¡Ay, misericordia, Señor! Esos tiempos pasaron. Y algo que le toca directamente a cada uno de nosotros. Si están comprando una casa o si ya tienen una, hagan las preguntas correctas. ¿Cuándo fue construida? ¿Bajo qué código? ¿Tiene piso blando? ¿Ha sido evaluada? Y lo mismo para los apartamentos o las casas alquiladas. Averigua a ver cuál es el riesgo de tu vivienda. Eso es triste, que tú te eches la vida entera trabajando, esforzándote para cumplir con uno de los sueños más quiméricos del ser humano, tener una vivienda. Y que en vez de comprar una vivienda, tú estés comprando una tumba. Eso es triste. Hay edificaciones por ahí que yo digo que hay que venderlas con el féretro incluido. Así de simple y de dramático. Exigir, preguntar, no aceptar que evaluar es suficiente si no hay refuerzo. Y sí, claro, tengan su mochila de emergencia, conozcan el triángulo de protección, tengan un plan de familia. De eso ya hicimos un video completo una vez. Y es algo importante aquí el video. Pero si hay una sola cosa que quiero que se lleven de este video, es esta. La preparación más importante no es la mochila, es el edificio. Porque si el edificio está listo, un terremoto, hasta uno poderoso, se puede sobrevivir. Con daños, pero por lo menos uno está vivo. Pero si el edificio no está listo, no importa cuánta agua tengas guardada, no tendrás la oportunidad de tomarla. Como humanos hemos decidido vivir juntos, agrupados, uno encima del otro, en lo que nosotros llamamos ciudades. Esa decisión tiene consecuencias. Es la realidad de la vida moderna. Pero esa realidad nos obliga a adaptarnos. Y adaptarse no es complicado, lo hacemos todo el tiempo. Cuando sabemos que va a llover, no nos quedamos en la casa paralizados por miedo. Tampoco salimos y nos mojamos resignados pensando que la lluvia es un desastre inevitable. No, simplemente agarramos el paraguas, la sombrilla y nos preparamos y seguimos viviendo. Y con los terremotos debería ser exactamente igual. Son eventos naturales predecibles. Sabemos que van a ocurrir. No sabemos cuándo, pero sabemos que van a ocurrir. Lo único que nos falta es tomar la decisión de agarrar el paraguas, por decirlo así. No queremos ser los vecinos cavando con las manos entre los escombros. Queremos ser Japón, Chile, países donde tiembla más y más seguido que aquí, pero donde decidieron con tiempo que un terremoto no es una catástrofe. Esos países se han preparado porque han hecho trabajos antes del terremoto para mitigar el impacto. Tienen cientos de años y aún así cuando tienen un evento tienen problemas porque nadie está exento de daño. Pero ellos han mitigado los efectos del terremoto a tal punto que
estando yo allá estudiando, pues se presentaba un evento, nos parábamos del aula y nos íbamos a ver al acelerógrafo o al sismómetro, a ver el registro y averiguar dónde fue, y en 5 minutos estábamos sentados en clase otra vez como que no pasó nada, porque ya es parte de la cotidianidad y ellos han aprendido a mitigar. Eso es posible. Esa decisión también la podemos tomar nosotros. Pero en última instancia, y seamos honestos, esa decisión no la toma un individuo. La toma los gobiernos, con presupuestos, con leyes, con voluntad política. Si no hacen nada, tendremos un desastre. Si nos preparamos, mitigamos el impacto y vamos a tener una crisis manejable. Y ya eso no es un sueño, porque eso es lo que se vive en Chile, eso es lo que se vive en Japón, se vive en Nueva Zelanda y se vive en países que tienen una sismicidad más frecuente que nosotros, y los eventos no producen el desastre de Haití, ni el de Venezuela, ni el de otros países similares al nuestro. Tal vez nos digamos, ay, somos el tercer mundo y no podemos hacerlo. No, podemos hacer. Podemos hacer. Lo que pasa es que la sociedad no se ha empoderado y nuestras autoridades no nos han respetado y no han asumido con seriedad el cuidado de nuestras vidas con nuestros impuestos.